Hola chicos, ¿cómo están? Estaba leyendo un aviso ahí. ¿Cómo van chicos? Yo acá feliz porque la colección de sandías empieza a crecer con este portallaves. La colección de sandías, acá en YouTube creo que tenemos varios monederitos redonditos, en empanadita, bueno, en triangular de sandías y llega para ampliar nuestra colección este portallaves de sandía. Mire qué cosa tan bella. Lo vamos a hacer paso a paso. ¿Cómo están chicos? ¿Cómo van todos? Empecemos de una vez. Ay, no les mostré en la página el alfiletero tan bello que me hice. Mire, en mis tiempitos libre también me hice un alfiletero. Esto, la idea es llenar de ganchos, marcadores, todo esto. Estos son alfiler, miren. A mí me gusta mucho colocarlos en este orden, la verdad. Muy obsesionada en el orden de colores. Estos no tenía muchos, entonces de cualquier forma, pero sí empecé a colocarlos en un orden. Pero cuando me di cuenta que no tenía muchos, ya los coloqué de cualquier forma. Ah, aquí los amarillitos, sí, la idea era que formaran una coronita, buscándole acá las punticas. Y ahí, muchachos, y ahí jugando con los alfiler. Muy lindo quedó mi alfiletero, ¿verdad? Mire, en el rato libre que me queda, hago de todo. Pero, esperen, muchachos, que estoy haciendo males por acá. Pero, pues obviamente son proyectos así, chiquitos, rapidito. De pronto una clasecita privada, una explicacioncita así privadita, pero bueno, ahí como para avanzar. Ah, bueno, con el cuento del alfiletero era para agarrar un alfiler y colocar acá mi portallaves. Esa era la idea. Esa era la idea de colocar ahí mi portallaves. Chicos, para este portallaves voy a utilizar sobrantes porque se lleva muy poquito. Entonces voy a utilizar salmón negro. Solamente vamos a empezar con dos colores. Sí voy a colocarle, esto también es un sobrante, lo he hecho en una bolsita para que no se enrede, amarillito, que es un verde biche, verde un poco más oscurito y verde cali, que la verdad este es el que se usó para el borde. Yo normalmente a estos monederos de sandía le daba una vuelta totalmente negra antes del cierre, pero como este es portallaves y no necesita tantas vueltas, preferí dejar hasta el verde oscuro nada más. Así que con esto que tengan ustedes nos vamos bien. Ah, de hecho yo iba a trabajar con este poquitico de color negro para terminarlo. Si tiene un arnés, excelente. Y lo mismo, la argollita de adentro es muy importante para que sea un portallaves. Sin esta argollita de acá sería simplemente un monederito, porque acá es donde van a ir colgadas las llaves. ¿Listo? Igual como monedero, es muy funcional. Me encanta como monedero. Rapidito, fácil, muchachas. Esto es una cosita, la verdad, muy agradable de tejer. Es de esos proyectos que dice uno, qué rico tejer algo así tan fácil. Aguja 1.75, hilo crochet doble hebra. Este es de 1 milímetro, así que vamos a trabajar con 2 milímetros. ¿Cómo van, chicos? Bienvenidos todos y todas. Compartan para que llegue la gente y sepa que estamos tejiendo un nuevo proyecto. Acá vamos a empezar con 4 cadenetas. 1, 2, 3, 4 cadenetas cerradas con un punto deslizado y en este pequeño círculo vamos a empezar a tejer puntos bajos acá, simplemente ahí. Metemos el hilo de una vez, el hilo alma. Vamos a tejer 9 puntos nada más. Yo no tejí sino 9. Ustedes saben que siempre hago 10, 11 o 12. Esta vez solo hice 9 porque quería que me quedara, o intenté que me quedara acá, 3 puntos, un aumento. O sea que yo hice, no, sí me quedan más, pero no, yo sí hice ahí un aumento negro sandía, un aumento sandía, luego un aumento sandía negro, porque me quedaron 3 de separación. Bueno, vamos a hacer 9. 9 para que ya me entiendan un poco mejor, porque desde que empiece hay que hacer las semillitas. No me gusta dejar espacios sin semillitas, porque siento que se ve más lindo con semillitas. Ahí.
Hola chicas, buenas noches. Todas las que están por acá ya, muchachas, retomando nuevamente, volviendo a nuestra rutina que tanto nos gusta, porque sí nos gusta esta rutina, chicas, de tener clases en la página, de venir acá al canal y de hacer, pues, mínimo esas dos clasecitas públicas, porque sí tejí hoy la del búho, la de el topollillo y la de la mochila recamada, pero esos son talleres privados. Entonces sí es muy agradable estar de vuelta por acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, uno más para 9. No es que me haya retirado, no chicos, para las personas que están llegando no me retiré, nada de eso. Lo único es que andaba de vacaciones, dejémoslo que andaba de vacaciones, ¿cierto? ¿Cómo están chicos? Acá empiezo, 9 puntos salmón, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Termino 9 puntos salmón y acá en el primer salmón voy a hacer un aumento, pero color negro salmón. Yo por eso este tipo de moneros ni los marco, muchachas. La verdad, no me gusta marcarlos porque digamos que tiene una secuencia fácil de reconocer. Pero en caso tal de que usted sienta que se enreda un poco, marquen. No pasa nada que usted marque su tejido. En este primer punto de la vuelta 2 hacemos un aumento negro salmón y voy a hacer un aumento salmón, guardando el hilo alma, agarrando la pestañita de atrás, tejiendo un punto bajo en V y hago mi aumento salmón. Vuelvo a hacer un aumento, pero negro salmón. O sea, va primero el color negro y luego va el punto salmón. La segunda vuelta siempre es en aumentos. La segunda vuelta siempre se debe tejer en aumentos. Y vamos a tejer un aumento salmón. Nuevamente, un aumento negro salmón. Chicas, bienvenidas, todas las que van llegando, bienvenidas chicas, compartan para que llegue todo el mundo, que sepa que ya estamos nuevamente con la rutina habitual de hacer proyectos, de tejer cositas por acá para personas que están interesadas en aprender técnica Wayuu. Este monedero es para ustedes. ¿Por qué? Porque es una técnica para principiantes. O sea, realmente para alguien que está empezando de 000, este es ideal. Porque realmente la facilidad de hacer el cambio de color con dos colores es muy bueno, aunque lleve más, pero estos les enseñaré cómo se van sumando. Entonces, la facilidad que tenemos en este proyecto es ese, que aunque lleva más colores, se meten al final. No es como que usted tenga que sí o sí trabajar con todos. Entonces, si usted está empezando a hacer, este es realmente el proyecto que usted necesita para empezar de cero. Y lo pueden hacer con cualquier material. Sí, van a tener diferentes resultados, de pronto más grande, más pequeño, de pronto no queda así firme, pero no pasa nada. Con tal de aprender, chicos, nos vamos con el material que sea. Bueno, muchachos, yo acá termino porque la secuencia es un aumento negro salmón, un aumento salmón, un aumento negro salmón, un aumento salmón. Entonces me queda un punto negro, 3 salmón, un punto negro, 3 salmón. Acá terminé, un punto negro, 3 salmón. Y esta vuelta se va sin el color negro, o sea, sin el color negro porque no lo voy a tejer, pero sí va por dentro como hilo alma. Y vamos a hacer, terminando acá, si usted tiene dudas, marque. Yo los voy a marcar porque yo sé que después me dicen, profe, es que no entendí dónde terminó. Vean, aquí. Yo les voy a marcar, pero más que es para explicarles algo cuando terminemos la vuelta. Ahí coloqué el gancho, que es donde terminé con el aumento. Y dice que esta vuelta va un punto salmón, que es la vuelta 3, un aumento salmón. Solo salmón, acá no va color negro. Y nuevamente, un punto salmón, un aumento salmón. Un punto salmón, un aumento salmón. Dice Abril, buenas noches desde España, son las 2:22. ¡Ay! Las 2 de la mañana. Acá son apenas las 8:24 de la mañana. Bueno, entonces las 8 de la noche. Acá son las 8 de la noche. ¿Allá es PM o AM? No, no me dice si es... No, debe ser a la madrugada. Bueno, chicos, un aumento, un punto.
un aumento. El aumento son 2 puntos en uno, agarrando la pestañita de atrás. Un punto y el que sigue va en aumento. Un punto y el que sigue va en aumento, agarrando la pestañita de atrás, 2 puntos en uno. Bienvenida, Abril. Bienvenidos, chicos, bienvenidos todos. Gracias por estar acá, por esperarme, porque yo sé que todos estaban aburridos sin mí. Ya llegué, ya están felices. Gracias, chicos, por la espera. Un punto, ahora un aumento. Miren, chicos, ¿por qué les dije yo que marcar es bueno, pero no es tan necesario? Miren, acá llegué con el punto color negro y ahí hice mi aumento. Yo puedo seguir con la secuencia de un punto, un aumento. ¿Qué pasa? Que ya necesito colocar el color negro de nuevo. Entonces acá hago un punto y acá voy a hacer un aumento antes de llegar al gancho, pero este aumento ya lo quiero hacer con color negro. ¿Por qué? Porque la idea mía es tratar de que en medio de estos quede negro. En medio de estos quede un color negro. Entonces en esta vuelta vamos a hacer 2 puntos, un aumento. Acá acabo de terminar con el aumento. Entonces si ven que donde yo empecé en la otra vuelta, ya no empiezo ahí, sino en este último aumento. ¿Por qué marco el aumento? Para poderlos distribuir bien. Entonces acá terminé el aumento y ya voy a hacer 2 puntos bajos, 1 y 2, y voy a hacer el aumento, pero ya con el color negro. Acá un aumento, que sería en este caso negro salmón. Y vamos a hacer 1 y 2 puntos. 1 y 2 puntos. Y volvemos, un aumento negro salmón. La idea es que el negro quede como en el medio de estos. ¿Qué es lo que pasa? Que me queda muy lejos. Entonces, para que no me vaya a quedar muy regados, prefiero hacerlo así. 3 puntos salmón, un negro, 3 puntos salmón, un negro, 3 puntos salmón, un negro. Para que no me queden tan separados. Entonces, tengo un aumento negro salmón, 2 puntos salmón y vuelve el aumento. Un aumento negro salmón y vuelve 2 puntos bajos salmón, 1 y 2, y de nuevo el aumento. Chicas, bienvenidas, gracias por estar acá, compañeras. Miren, estamos tejiendo este hermoso portallaves, un aumento negro salmón. Alisten los materiales, que esto es rápido y fácil. Yo hice este creo que en una horita ayer, que venía una amiga y obviamente necesitaba el monederito y yo, ay no, ya tengo proyecto para la tarde. Y yo, bueno, ya tengo proyecto para la tarde, pues resulta que me puse a tejerlo y cuando me di cuenta, eso en cuestión de una horita ya lo tenía hecho. Y yo, bueno, porque sí quería era enseñárselos a ustedes acá. O sea, la idea mía era tejer ese portallaves, pero con ustedes. Pero como se supone que la chica venía hoy antes del en vivo, yo dije, no, lo tengo que tener hecho y por eso lo hice ayer. Entonces, como necesito varios, no hay problema en tejer 2 o 3 más. Pero sí, chicas, pues me adelanté porque se supone que la chica llegaba hoy. Resulta que cuando me llamó ya eran como las 6 de la tarde. Le dije yo, no, yo ya estoy en vivos. Y la verdad, chicas, tantos días sin dar clase, pues no podía decirle, no, ven que no pasa nada, cancelo los en vivos. No, 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 yo le dije, no. ¿Puedes venir mañana? Puedo. Ah, bueno, entonces vienes mañana y ya. No pasa nada. Hola Viviana, ¿cómo estás? Casilda, bienvenida. Familia Díaz, Lady, Inés. Oiga, muchas chicas, bienvenidas todas, muchachas, compañeras, amigas, amigos. ¿Cómo van? ¿Cómo van? ¿Sí me extrañaron? Yo los extrañé mucho. Tuve la cabecita muy ocupadita, gracias a Dios. Pero sí los extrañé bastante, bastante, muchísimo, creo yo. Que ya estaba necesitando estar acá con ustedes. Miren, acá sí me dio perfecto. Tengo un aumento negro salmón, 2 puntos salmón, y donde tengo el gancho me da perfecto para hacer el aumento negro salmón. Miren, acá. El aumento negro salmón. Ahí donde tenía el gancho.
para poder que me quede parejito los colores y quede mejor distribuido. Entonces, ¿qué voy a marcar yo? Este salmón para que ustedes tengan como la idea, pero no es como tan necesario. Pero sí es bueno que ustedes sepan para que distribuyan bien el color negro. Ahora van a quedar 3 puntos salmón, un aumento. En este caso, acabo de hacer el aumento negro salmón, 1, 2, 3 puntos bajos salmón y hago el aumento acá. Listo. Corrido. 1, 2, 3 y el aumento. Así se va esta vuelta. Así que el último punto que hice yo es este, que es con aumento, que es negro salmón, pues marco el salmón. Realmente es muy fácil de entenderlo cuando lleguemos ahí, pero pues sí me gusta para que las chicas sepan que realmente es un taller de principiantes. Dirán, bueno, es un taller de principiantes, pero muestran a medias. No, 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 no. Es un taller de principiantes para que todos aprendan y vean desde cero. 3 puntos bajos salmón y un aumento. 3 puntos bajos salmón y un aumento que todavía es en color salmón, porque es una vuelta donde hago las semillas de la sandía y una vuelta que no hago semillas para distribuirlo hermoso. Y acá. No se ve el color negro por detrás, se ve muy bonito, está quedando plano. Nubia, buenas noches. María Luisa, ese milagro de verla. Ruth, buenas noches, bienvenida. Alejandra, buenas noches. Loida, ¿cómo estás? Isabel, bienvenida. Gracias, chicas, por estar acá, extrañándolas mucho. Me encanta ver caras conocidas porque ya estamos familiarizados y eso demuestra el apoyo. Ver personas que ya reconozco me encanta porque muestra el apoyo que siempre están ahí en los en vivos. Y los que llegan nuevos, bienvenidos, chicos, bienvenidos. Esto es un canal donde realmente enseñamos para todo tipo de personas. Digo todo tipo de personas en el sentido de que jóvenes, niños, adultos, hombres, mujeres, artesanos, no artesanos, no importa el oficio en el que usted esté enfocado, este canal ayuda para todo. Porque si solo quiere hacerse un portallaves hermoso para usted, perfecto. No importa si usted es abogada, ingeniera, médica, cirujana, no pasa nada. Usted puede tejerse su propio portallaves y no pasa absolutamente nada. Entonces, bienvenidos. Acá terminamos. Miren, chicos, 3 puntos bajos salmón. Y quito el gancho porque donde marqué me da perfecto el último aumento salmón. Y yo pues no tengo problema en hacerlo ahí para dar por terminada la vuelta. En esta vuelta me voy a enfocar es que el punto quede centrado. Vamos a ver si contando los puntos me queda y si no, pues checamos. Acá no voy a hacer aumento. ¿Por qué? Porque acabo de hacer un aumento, 1, 2, 3 puntos bajos salmón, un aumento, así que este es el primero de 4 puntos bajos antes del aumento. Entonces, un punto bajo color negro, un punto bajo salmón, sería para 3, uno negro, 2 salmón, uno más porque necesitamos 4. Entonces acá dice que la vuelta anterior llevaba un aumento, 3 puntos bajos, un aumento. Esta vuelta lleva 1, 2, 3, 4 puntos bajos, un aumento. Pero entonces va a quedar de esta forma este aumento. Entonces, este es un punto bajo solito. Este y este también. Entonces tengo 1, 2, 3, 4 y el que sigue es un aumento. Pero para que me quede bien distribuido el color negro y no quede como muy apeñuscado, muy cerquita el uno del otro, voy a hacer el aumento salmón color negro. Por eso aclaré que este sí no iba en aumento. Y vuelvo lo mismo. 4 puntos bajos salmón, un aumento. 1, 2, 3, 4. Y el aumento va salmón negro. O sea que quedan separados 1, 2, 3, 4, un negro,
o bueno, aumento, ¿no? Pero si lo contamos por color, el color negro, 1, 2, 3, 4 y este queda con 5 salmón, aunque el último sea aumento salmón negro, pero sí quedan 5 en medio de cada puntico. Vuelve, aquí terminé aumento, salmón negro y empieza 1, 2, 3, 4 y aumento salmón negro. Acá. Y nuevamente. Isabel, buenas noches. Nubia Cervera, buenas noches, bienvenida. Gracias, señora Nubia. Doris, buenas noches. Blanca Nubia, buenas noches. ¿Cómo está, señora Blanca Nubia? Nuevamente. 1, 2, 3, 4 y el aumento salmón color negro. Y ahora sí, seguimos 4 color salmón, 1, 2, 3, 4 y el aumento salmón color negro. Y nuevamente 1, 2, 3, 4 y el aumento salmón color negro. Y nuevamente 1, 2, 3, 4 y el aumento salmón negro. Acá yo no dejé el gancho marcando porque realmente al mirar mi tejido me doy cuenta que tengo el color negro, acá 4 salmón, un color negro, 5 salmón, un color negro, 5 salmón, negro salmón, así, 1 negro, 5 salmón, 1, 5 salmón. Y acá me queda 1, 2, 3, 4, 5 salmón. Entonces ya doy por terminada la vuelta. Ya si tejo estos 5 salmón, pues ya no puedo hacer color negro ahí. Pero ¿qué voy a hacer yo? Tejer totalmente el color salmón. Y vamos a tejer, tejí 1, 2, 3, 4 y un aumento. Voy a tejer 7 y un aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 7 puntos bajos salmón y un aumento salmón. Sé que acá fue donde terminé la vuelta, así que ahí la terminaré ahorita. Un aumento salmón. Nuevamente 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y un aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y un aumento. Listo. Vea pues. Miren, chicos, está quedando plano. Estoy distribuyendo los aumentos así un poquito más lejitos para que me le dé firmeza. ¿Qué es lo que pasa? Si seguía en esa secuencia, iba a quedar un poquito aguadito. Entonces, al alejar un puntico extra, porque la vuelta que seguía eran 6 y un aumento, al hacer 7 y un aumento, da un poquitico más de firmeza. Es extraño, pero sí ayuda bastante. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 y un aumento. Nuevamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y un aumento. Para mí es muy importante contar, chicos, en estos casos, para que los aumentos queden bien distribuidos. ¿Qué es lo que pasa? Cuando el aumento no queda bien distribuido, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y termino con mi aumento ahí. Cuando el aumento no queda bien distribuido, por eso ve uno mochilas como si tuvieran una cabeza, como si en algún lado se le hiciera una bola, algo deforme, más que todo acá abajo cuando estamos empezando el cuerpo, porque quedaron los aumentos ahí juntos. Entonces esa parte se demora para cerrar. Si están bien distribuidos, él se cierra parejito. Entonces él toma la formita de encocarse parejo. Por eso es tan importante sí o sí contar. Baki, bienvenida. Noemí, ¿cómo estás? Teresa, buenas noches. Bienvenida, Teresa Naya. Teresa Bermúdez, bienvenida. Alba Lucía, bienvenida. Acá terminé. Hice el aumento porque pues correspondía como para dejar la vueltica terminada y no dejarlo a medias. Porque si no, yo puedo decir, yo termino acá con los 7 puntos, pero me tocaría iniciar vuelta con aumento. Entonces, prefiero terminar 7 puntos, un aumento. En esta vuelta vamos a hacer los punticos negros acá en el centro. Tratar de que queden en el centro del color, entre el negro y el color negro, entre los dos puntos, acá en el centro, acá. Entonces yo acá digo que voy a empezar con un puntico salmón y de una vez me voy con el punto negro. Miren, ahí. Y vuelve. Pero en esta ocasión, como en la vuelta anterior dejé separados, en esta vuelta voy a dejar 5 puntos bajos salmón y un aumento. Acabo de hacer un punto bajo negro, pero es un punto sencillo, entonces voy a contar con este 2, 3, 4, 5 y el aumento. Y el aumento lo voy a hacer con color negro. Entonces, un punto salmón, un punto negro y 1, 2, 3, 4, 5 salmón. Pero como este es sencillo, entonces yo voy a hacer 5 puntos bajos y un aumento. Tengo 1, 2, 3, 4, 5. Así que mi aumento es este. Mi aumento es este. Un punto sencillo, 2 puntos sencillos, 3 puntos sencillos, 4 puntos sencillos, 5 puntos sencillos. Este es mi aumento. Así que el puntico color negro va acá, pero va solito. Entonces, este es mi primer punto sencillo y vuelvo a tejer este punto sencillo negro. 1, 2, 3, 4, 5, el aumento y voy a tejer un punto negro. ¿Listo? Así se va, que es mi punto sencillo. Entonces, vuelve otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, el aumento y un punto negro. De esa forma para ir distribuyendo los punticos negros que queden regaditos. Miren, chicos, sigue totalmente plano. Y aún le falta mucho, mire, aún le falta mucho. Miren todas las vueltas que aún faltan. Seguimos. La ventaja es que es esa misma secuencia, o sea, no estamos cambiando nada, más sin embargo hay que estar pendiente de los puntos, pero no es que estemos haciendo cosas extraordinarias. Por eso les digo, es para principiantes, porque nos vamos por una misma base y con una secuencia muy pareja, muy igual. 1, 2, 3, 4, 5, el aumento y acá un puntico color negro.
Bienvenidas chicas, ¿cómo van? Hola Loida, ¿cómo estás? Bienvenida Denis, buenas noches. Un puntico color negro. Llevamos 1, 2, 3, 4, 5. El aumento y un punto color negro. Ahí. Y volvemos. La idea es que este monedero quede entre 80 a 90 puntos. 2, 3, 4, 5, el aumento y un puntico negro. Y nuevamente. 2, 3, 4, 5. ¿Quién lo empezó, chicas? De las que están acá, ¿quién está tejiendo el monederito? Y si van igual que yo o se atrasaron. 1, 2, 3, 4, 5, el aumento, y este sería mi último puntico color negro, porque si yo sigo haciendo más puntos negros, pues voy a llegar acá donde está este otro. Entonces doy por hecho que ahí él debe estar tensionadito. ¿Qué es tensionado? Que no está encocado, pero sí tiende como a levantarse un poquitico del piso. ¿Por qué debe quedar tensionado? Porque el portallaves tiene un secreto, y el secreto es ese, que no se debe tejer flojo. Mire, si yo lo coloco acá, él ya empieza a dar la horma, pero si se da cuenta no está totalmente cerrado, solamente me está dando la formita. Mire, mi formita bonita, redondeadita, que eso es lo que lo hace un portallaves bastante práctico y bastante útil, porque es que él no pierde la forma. O sea, mire, yo lo aplasto y él queda aplastadito, vea. Yo lo puedo aplastar, quedar como una empanadita, pero el secreto es ese, que como lo tejí templadito, tensionadito, él vuelve y toma la forma redondeadita. Mire, vea. Este le puedo sacar las monedas y queda la forma que debe quedar. Entonces, estos portallaves sí deben de quedar con una texturita así, vea. Estando vacío, y mire que queda bonito. ¿Sí ve? Entonces, ese es como el pequeño secreto. Venga, yo le saco las llaves de ahí, que no tengo mucho, pero fue las manitas que me gané del parqués. Ahí, mire, ¿sí ve? Y queda esa formita bonita, porque él está tensionadito. Entonces, es bueno que sepan ustedes que no necesariamente tiene que quedar aguado o totalmente plano. Vean, él está levantadito acá. Poquito levantadito, pero sí está levantadito. Quiere decir que está tensionado. En esta vuelta vamos a hacer los aumentos lo mismo. 5 puntos bajos, un aumento. Entonces, acabo de terminar el aumento acá. Entonces, este primer punto es un punto bajo normal. 2, 3, 4 y 5. Y vuelve el aumento. Recuerden, chicos, que vamos a trabajar siempre con dos colores. Entonces, cuando lleguemos al verde claro, les enseño cómo se hace ese cambio de color. 1, 2, 3, 4, 5 y el aumento. Nuevamente. 1, 2, 3, 4, 5 y el aumento. Chicos, recuerden que es una vuelta con punticos color negro y otra vuelta totalmente salmón, que yo siento que es muy útil para las personas que están empezando porque no se enredan. Simplemente termina la vuelta donde dice las semillitas, voy a dar esta vuelta sin semillas. 2, ¿quién me habla por acá? Hola Marinés, Luz Miriam, buenas noches, bienvenida. ¿Cómo estás, Ana Eugenia? Yo lo tejo después porque nunca pude seguirle el ritmo. Ay, qué pecado, Ana Eugenia. Pero no, vamos bien, o sea, no se me preocupe que vamos bien porque es un portallaves rapidito de hacer. Entonces ya con calmita lo empieza y tranquila. 1, 2, 3, 4, 5.
y el aumento. Nuevamente. 1, 2, 3, 4 y 5. Chicas, si no lo quieren hacer salmón con negro, lo pueden hacer también amarillo con negro, porque el melón tiene también semillas. Entonces está el melón, la sandía. Bueno, melones hay como 3 tipos de melones. Hasta la auyama tiene también semillas parecidas. Uno, bueno, no negritas, la de la auyama es amarillita y creo que el melón también, la semilla del melón es como amarillita, como un amarillito. Lo única que tiene la semillita totalmente negra es sandía y la guanábana. 1, 2, 3, 4, 5 y el aumento. Nuevamente. 1, 2, 3, 4, 5 y el aumento. 1, 2, 3, 4, 5 y el aumento. Mire, bien tensionadito. Creo que es la última vuelta con aumentos. Este de semilla tiene aumentos. No, creo que este de semilla todavía tiene aumentos. No, no tiene aumentos. Sí, creo que la última vuelta con aumentos es esta. Ya la otra donde empieza la semilla no lleva aumento. Ah, sí, lleva aumento en la semilla. No, no lleva aumento. No, esta es la última vuelta con aumentos, muchacha. La última, la última, la última. Ya las otras van punto sobre punto que ya les voy a enseñar. Nubia, ¿cuántos gramos de salmón se gasta? Nubia, la verdad yo tenía un poquitico, no, casi lo mismo. Y saqué este monedero, voy sacando este y creo que me queda por ahí por tallaba y medio. O sea que usted con 5 gramos que tenga, esto no sé cuántos gramos tiene, pero esto, aquí donde está esta madeja, yo creo que tenía 20 gramos y me salen 4 moneros. Sí, póngale 5 gramos. Sobrantes, mire, de color negro es tan poquitico que con esta madeja me alcanzan a salir casi 6 monederos, porque solo gasto estos punticos nada más. Entonces, de material, sobrantes, solo sobrantes. Mire los sobrantes que tengo yo para terminarlo, vea. Solo son sobrantes. Yo no agarro madejas completas. Con esto no creo que saco por ahí 4 monederos más, porque realmente es muy poco el material que se va y es muy bien distribuido. Y volvemos. 1, 2, 3, 4, 5 y el aumento. 1, 2, 3, 4, 5 y el aumento. Miren, chicos, doy por terminada la vuelta acá, donde dice yo me aumento acá. 1, 2, 3, 4, 5. No vale la pena hacerlo hasta allá. Entonces yo doy por terminada la vuelta ahí, porque llegué donde está el punto totalmente negro. Y ya el resto sigue totalmente salmón. Entonces doy por hecho que ahí terminé la vuelta. Como yo no voy a hacer más aumentos, lo único que tengo que hacer, oiga, ¿verdad? ¿Y por qué no voy a hacer más aumentos? Esperen, yo cuento, porque es que este me quedó buen tamaño. Entonces voy a contar a ver cuántos puntos tengo acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 24, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70. Ay, no, a mí se me hace que está muy poquito.
Muy poquito, sí es el tamaño, pero yo creo que yo esa sandía la había hecho con más puntos. Yo creo que sí vale la pena hacer la otra vuelta de aumentos. 1, 2, 3, 4, 5 vueltas del cuerpo. No, yo sí le voy a hacer otra vuelta de aumentos. Yo siento que está bueno, pero me puede quedar más pequeño que ese y no quiero que quede más pequeño porque ustedes ya vieron que este es el tamaño ideal. Este es el tamaño perfecto para nosotros tejer un portallaves. No, este tiene que tener 90. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Nada, muchachos. Tiene 4 puntos más que este. ¡Ay! No, tiene 37, 60, 70, 74 puntos. Tiene 4 puntos más. Este tiene 70 y este tiene 4 puntos más. Nada, vamos a hacerle unos aumentos poquiticos entonces. Acá terminé con el aumento y voy a hacer uno. No le voy a hacer sino 4 aumentos. Mire cómo va a ser los 4 aumentos. Lo divido a la mitad. O sea que voy a hacer un aumento acá. Y estos los divido a la mitad. O sea que trataré de hacer un aumento acá y uno acá. Esta es la mitad. Y voy a hacer solo 4 aumentos porque ese tiene 74, pues entonces no voy a hacer más. Y acá vamos, terminé con el aumento. 1, 2, 3, 4 puntos y un aumento. Ah, no, un punto negro, no va aumento. Ya recordé que no va aumento. Entonces los aumentos voy a tratar es que queden en el centro. O sea, yo puedo tejer salmón, en este caso pueden ser 3, pueden ser 4, pueden ser 5, miren, hasta 6. Y hago el puntico negro ahí para que sea el puntico centradito a los otros colores. Acá ya me tocaría hacer el aumento porque yo empecé a tejer acá. Entonces, esta es la mitad. El aumento viene como en esta mitad. Listo. Y tengo que tener claro que ahí lo puedo hacer con negro y salmón o solamente salmón. No tengo problema, pero son 4 aumentos que necesito distribuir. Y estos punticos colorcito negrito me sirven mucho. Voy a hacerlo acá, negro salmón. Me sirven mucho que queden bien centraditos. Vea, como que acá hay 2 color negro y este traté que quedara centrado. Eso es todo. Como voy a hacer 4 aumentos nada más, acá me corresponde hacer este primer aumento de negro con salmón. Y sigo totalmente salmón. Ya realmente si quieren contar sería excelente. Si no, no pasa nada muchachos porque yo necesito es distribuir lo mejor que pueda el color o el puntito en medio de los otros. Así que aquí ni siquiera conté. Ahí creo que queda bien. Mire, casi en el medio de estos. Listo. Y donde tengo el gancho vuelvo a hacer aumento. Así que hago solamente salmón. Voy a quitar el gancho porque sé que es más o menos a la mitad de ese. Ve aquí nada más. Y aquí voy a hacer el aumento negro salmón. Y ya sé que si esta es mi mitad, el otro aumento lo debo de hacer más o menos acá. Vea. Un más o menos. Listo. Esto es más como de ir practicando, de irle sumando. Miren, chicos, que no es tan cuadriculado el tejido, que la mayoría de gente le tiene mucho miedo a la técnica Wayuu porque cree que tiene demasiada exigencia. No es que tenga exigencia así, un nivel muy alto. No, yo siento que esta técnica es la más perfecta de todo el crochet. Es mi opinión. Cuidado, se ofenden. Mari Toro, creo que es la más perfecta de todo el crochet. De todo, de todo. ¿Por qué? Porque es que usted puede ser la persona más
inexperta, que usted diga, jamás en la vida he tejido, es mi primera vez, voy a agarrar una aguja, voy a hacer una cadeneta, voy a hacer unos puntos bajos, y usted encuentra en esto proyectos básicos. O sea, si usted jamás ha tejido y dice, no sé el cambio de color, usted lo puede hacer así, totalmente unicolor. O sea, no tiene que saber usted ni siquiera hacer cambio de color. No, dice usted, no, yo solo sé hacer puntos bajos. Miren, esto es un monedero hecho en puntos bajos. Nada más. No sé hacer, no sé pegar una cremallera. Póngale un cordoncito. Mire. Entonces, para mí es la más completa porque usted puede ser la persona, digamos, que tenga dificultad en entender. Pero para hacer puntos bajos, con un poco de paciencia lo va a entender. Y después de que usted haga puntos bajos y saque una pieza así, usted va a entenderle muchos detalles y ya se va a animar a mezclar dos colores como es este caso. Entonces, para mí por eso es una técnica muy completa, porque no tiene que ser usted ni el más experto para hacer una pieza hermosa, pero también cuando agarra un poco de experiencia se vuelve en un artista fácilmente, porque usted puede sacar proyectos. Miren, esto es muy bello. Esto de sacar un portallaves de sandía es hermoso, hermoso. O sea, es tan sencillo, tan simple, pero a la vez tan perfecto que cualquier persona lo puede sacar. Por eso yo digo, es una técnica muy completa, muy completa. Entonces, no se desanimen, muchachos. Y si usted sabe algo de crochet, más fácil todavía, porque si usted ya está acostumbrada a hacer ropa, suéter, mantas, no es la cosa más sencilla, porque todo ese conocimiento lo va a aplicar de una forma u otra acá. La técnica Guayú es una técnica completa, pero también puede llegar a ser un complemento para cualquier otra técnica, porque usted puede sacar ideas, puede mejorar en proyectos, puede mezclar técnicas. Entonces, siempre es bueno aprender. Acá ya estoy terminando, doy por terminada cuando llegue al puntico color negro y ya no voy a hacer más aumentos. Ahora sí, ya no más. Creo yo que tenga los 74 puntos. Creo yo que tenga los 74 puntos. Como le hice tan poquitos puntos, sí ya se quiere recoger. Pero igual, deja medirlo. Entonces, en mi caso, yo trabajo mucho con puntos porque ya conozco el tamaño. Mira, ahí me queda de 8 centímetros y medio. Ya conozco el tamaño que me da el punto bajo tejiendo con agua 1.75 y con este tipo de material. Entonces yo sé que si yo lo hago de 90 puntos, posiblemente me quede de 9 centímetros y medio, casi 10, y me va a quedar muy grande. Entonces ya como sé que realmente esta es la cantidad de puntos que me sirve entre 70, 80 hasta 90, porque también depende si me queda el puntico muy apretadito, pero si usted se quiere guiar por medidas, 8 centímetros y medio está bien, que todavía alcance a quedar un poco plano. Y si se dan cuenta, ya lo coloco acá en mi portallaves, lo doblo un poquitico y vea, me va dando esa formita encocadita, me va dando esa formita redondeadita que tanto me encanta, que tanto amo en la técnica Guayú. El ganchito ya no lo necesito, ya para qué. María Aguirre, buenas noches, bienvenida, bienvenida María. María, es un tejido hermoso, asombrosa la técnica, pero realmente es muy sencilla. Yo siempre les digo, chicos, esta técnica es fácil porque son puntos bajos, mire, no hago nada diferente que agarrar mi aguja, agarrar la pestañita de atrás, traer mi hilo, queda el punto bajo, lo cierro. Nada más, mire, nada más, no estoy utilizando nada más, no estoy haciendo nada diferente. Agarrar la pestañita de atrás, me gusta mucho agarrar la pestañita de atrás para los diseños. Cuando es la mochila unicolor, agarro el punto completo, pero cuando es con diseño me gusta mucho, siento que le da una figurita muy bonita, agarrando la pestañita de atrás y haciendo un simple punto bajo. El hilo alma se guarda solito, porque en el momento que usted pasa la aguja por la pestañita de atrás, trae el hilo, mira, el hilo alma está encima de la aguja, lo trae, ahí queda en medio y a lo que usted cierra acá, queda guardadito. Entonces no tiene mayor misterio, por eso
Siempre los invito a que aprendan esta técnica porque es un complemento maravilloso para cualquier artesano. No importa qué técnica maneje usted, siempre será un complemento maravilloso. Acá estamos dando la vuelta que no lleva semillitas, así que es totalmente salmón. Y en esta vuelta totalmente salmón, ahora sí se va a cerrar, sí va a tomar la forma de un platoncito. El fondo o el platón de la mochila. Mire. Ahí nada más. Hola señora Cecilia, buenas noches, bienvenida. ¿Cómo está señora Cecilia? Chicos, sigan el canal. Mire que muchas personas ven mi contenido, pero que estén siguiendo el canal realmente no ha subido mucho. No ha subido mucho el canal de seguidores nuevos. Yo sé que lo tuve abandonadito 2 semanas, pero ustedes saben que fue por fuerza mayor. Entonces, apoyo moral, muchachos, apoyo moral, que le estamos dedicando mucho tiempo a este canal y si queremos que crezca. Aquí seguimos, miren, él ya tiene la forma de platico. Vea. Pero esta parte por donde yo lo empecé, desde que empecé, es mi derecho, así que yo tengo que girarlo hacia allá. No se ve mal por el revés, pero sí tenemos que tener claro que por donde va el caminito de cadeneticas, la espiral, ese es mi derecho. Miren, chicos. Mire cómo va quedando. ¿Sí ven? Y va tomando esa formita redondeadita que ayuda mucho a que quede portallaves. Margot, buenas noches, bienvenida, señora Margot, ¿cómo está? Acá ya lo que nos faltan son como 4 vueltas. Que vamos a intercalarla, una vuelta sin semillas, una vuelta con semillas, una sin semillas, una con semillas y nada de aumento, miren, nada, absolutamente nada de aumentos. Yo les voy a dejar tareita para mañana, porque mañana le vamos a poner el color verde, bueno, los 3 tonos de verde. ¿Qué les voy a dejar yo de tarea? Ya quedó claro que esta semillita la idea es meterla acá en los medios. Ya usted no tiene que contar nada, sino acá en el medio, acá en el medio. ¿Cuántas vueltas le vamos a dar? Yo confirmo. Este tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 vueltas salmón. 13 con negro. 13 salmón con negro, o sea, 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. O sea que terminando esta vuelta a mí me faltan 3 más. O sea, le voy a dar una vuelta, bueno, yo creo que 14, porque yo le voy a dar una vuelta con semillas, una sin semillas, una con semillas, y la idea es que la última vuelta termine sin semillas. Entonces, yo creo que a este le vamos a tejer 14 vueltas. A ver, aquí terminé la vuelta sin semillas, que es sin ningún punto color negro. Yo simplemente sigo tejiendo, aunque aquí está el punto, sigo tejiendo y busco el centro. Recuerden que estamos buscando que queden en el medio de estos dos y hago el puntico, hay color negro. Y a partir de ahí busco siempre este punto. Entonces, esta sería mi vuelta que les dejo como tarea para hacer los puntos. La siguiente sin semilla, que sería esta. La siguiente con semilla y por último una sin semilla. Ya para ese momento va a estar esto muy alto, va a tener ya bastante cuerpo y ahí me esperan. O sea, si a usted le queda la última vuelta sin semilla, la vuelta 13, déjelo ahí. Si le toca tejer hasta la vuelta 14 para que la última vuelta quede sin semilla, pues teje la vuelta 14. Si no, no se preocupen que yo de todas maneras, aunque termine mañana toda la parte salmón, les explico, les muestro y volvemos a contar cuántas vueltas nos quedó. Así que no se me estresen, no se me preocupen por nada, que estarán ustedes guiados hasta la última vuelta, hasta el último punto. El monedero que estábamos haciendo antes de terminar el año, les grabé cómo se terminó, cómo le coloqué la boquilla, cómo quedó de hermoso, porque ese monedero lo entregué el día antes de viajar. Entonces no fue mucho lo que lo pude mostrar en los en vivos,
porque se terminó, se entregó y al otro día viajamos nosotros. Entonces, muchachos, sí, no lo mostré mucho. Así muchos proyectos. Bueno, también empecé proyectos. Tengo que mostrarles, por ahí tengo un mochilón que tengo que terminar de colocarle piedritas para que ustedes vean que a pesar de todo trabajé en esas 2 semanas que no hice en vivo, sí seguí avanzando otros proyectos. Bueno, muchachos, pues ahí les mostré, vean que seguía avanzando y ya empieza esta partecita a irse cerrando para que vaya quedando más encocadita. Vean. Va quedando más cerradita. Sí, más o menos esta es esta misma vuelta, ya sigue una sin semillas, esta con semillas y esta sin semillas. Sí, vamos bien, vea. Voy en esta vuelta. Y si lo muestro acá, también voy en esta vuelta, vean esta. Entonces, si me falta una sin semillas, una con semillas y esta. Sí, voy bien de vueltas, muchachas. Algo conté mal, porque al medirlo con el monedero, voy perfectamente igual que el monedero que tengo de muestra. Bueno, chicas, a ver qué me dice Nancy Padilla. ¿Cuál es el número de la aguja? 1.75. Esta aguja es la aguja 1. Espera a ver si tengo una acá. No tengo acá. Es 1.75. Se le perdió el número, pero es 1.75. Es el gancho. Y el hilo que sea preferiblemente de 1 milímetro para que lo trabajes doble. Si es de 2 milímetros, trabaja una sola hebra. Muy bien, aquí tratando de sacar los diseños. Ay, qué bueno, señora Cecilia, que esté tejiendo. María Ruth, Ana Cantillo, buenas noches, bienvenida. Flor, bienvenida. Sí, chicas, la aguja es la 1.75. Y el hilo, si es de 1 milímetro, lo trabajan doble. Si es de 2 milímetros, pues trabajan una sola hebra. O sea, no como lo tengo yo, que este es de 1 milímetro, trabajo 2 hilos. No, si su material es grueso, trabaje un solo hilo. De 2 milímetros o de 1.8 milímetros, lo puede trabajar una sola hebra. Para que el tejido no quede brusco, que el tejido quede firme, pero que no quede rústico. O sea, la idea no es que se quede similar al trapillo, para nada, antes que quede digamos, más finito, más finito. Sí quede firme, pero que quede muy delgadito. Pues nada, mis niñas, nos vemos mañana. Ya está pasando prácticamente la hora. A mí me gusta dejarles clases de una sola hora. Siento que primero avanzamos mucho y segundo, para ustedes, si están empezando, 1 hora de tejido es suficiente. Bueno, en el caso de ustedes, si están empezando, se les puede convertir en 1 hora y media, 2 horas. Por eso creo que es suficiente para las clases de los que están empezando, para que no se cansen. Ya descansan, estiran sus manitos, hacen estiramiento en sus manitos, descansan y mañana continúan con el proyecto. Cuando uno ya tiene la costumbre de tejer, pues unos 2, 3 horas de tejido sin parar, no es tan complicado, ya es una pequeña pausa y ya, pero los que están empezando, sí es bueno que tejan media hora, 1 hora máximo, descansen, estiren y vuelvan a retomar para que no maltraten sus manitas. Gracias, señora Nubia, gracias. Gracias a todas las compañeras que están acá presentes, las que me esperaron, las que volvieron a la comunidad, las que empezaron este año nuevamente con Mari Toro, que soy yo, su maestra, la maestra de creaciones Mari Crochet Colombia. Gracias muchachas, en nombre de Creaciones Mari Crochet Colombia, gracias por esperarnos, por querer tejer con nosotros. Recuerden que estamos ubicados en Bogotá, Colombia, y cualquier cosita me pueden hablar por WhatsApp. Si no tienen mi número, me dejan el mensajito y yo ahí les dejo en comentarios. Bueno, chicas, que descansen, feliz noche. Aquí ya estoy terminando la vuelta. Cuando llegue acá, este sería mi último punto color negro, acá. Y a partir de ahí ya sigue todo totalmente salmón para volver a la semilla. Entonces, nada, chicas, nos vemos mañana. Se cuidan mucho. Alisten para mañana, eso sí, el color amarillo. Si no tienen este amarillo fluorescente, puede utilizar blanco, el verdecito, el verde Cali, un cierre cremallera, preferiblemente de 15 centímetros, un pequeño arnés. Este arnés me fascinó. Acá en Colombia no es tan fácil de conseguir, pero sí encontré por ahí. Y
este pequeño herraje para que lo podamos convertir en portallaves mañana. Entonces sí es bueno que tengan esto listico mañana para que terminemos el portallaves junticos, un par de alfiler, aguja para coser a mano. Yo pego todos mis cierres y cremalleras a mano, muchachos. El líder dice, buenas noches, viendo su explicación de tan bella sandía de una bufanda. ¡Ay, qué bueno! Bueno, sí, muchachas, eso está muy bien, que tejan de todo. Yo siempre he dicho, la técnica guayú es un complemento para cualquier artesano y en este caso somos compañía la artesana que está tejiendo la bufanda. Entonces es un buen complemento, así sea para echar chismecito, escuchar cositas, aprender cosas nuevas. Bien, bien, niños. Nada, chicos, Dios los bendiga. Acá hago mi punto negro, que es el último, y ya toda esta vuelta la voy a dar totalmente salmón. Mire cómo se va acoplando perfectamente al otro. Mire, ¿sí ve cómo va tomando la formita del el portallaves de muestra? Bueno, chicos, nos vemos mañana. Feliz noche. Iniciamos un año maravilloso, lleno de prosperidad, salud, mucho amor, muchas ideas. Así que bienvenidos, chicos, bienvenidos a este nuevo año. Actitud positiva y nada, para adelante, muchachos. Gracias, nos vemos mañana para terminar este portallaves.